Hola amigos, ¿todo bien? Hoy nuestro estudio es el santuario. El santuario en el contexto del gran conflicto y también en la restauración de la verdad. Este es un tema fundamental. La Biblia dice aquí en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Ese versículo resume prácticamente todo lo que tenemos que estudiar hoy. Y para entenderlo bien, necesitamos navegar un poco en las páginas de las Sagradas Escrituras. Aquí en mi computador tengo muchas informaciones importantes que me gustaría presentarle a usted. Primeramente, antes del pecado, el relacionamiento de Dios con el hombre era cara a cara. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 2, del 15 al 17. Cuando Dios se comunicaba con Adán y Eva era cara a cara. Eso antes del pecado. Luego, después del pecado, el hombre no puede más tener ese relacionamiento cara a cara con Dios. El hombre pecó y se escondió de Dios. Por eso Dios llegó al jardín del Edén al terminar el día, como de costumbre, y Adán y Eva no estaban allí. Y dice la Biblia que Adán y Eva dijeron, «Señor, oímos tu voz y tuvimos miedo y nos escondimos». Vea que luego, después del pecado, el hombre solo oía la voz de Dios. Ya no tenía más ese relacionamiento cara a cara. Muchos años después, en la época del profeta Isaías, el profeta dijo en el capítulo 59, versículo 2, dijo esto: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Vea que en la época del profeta Isaías, el hombre ni siquiera oía más la voz de Dios. Y en los días de hoy, leemos en Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». ¿Percibió el distanciamiento? ¿Percibió la brecha que quedó? El hombre tenía comunión plena con Dios, pero el pecado lo apartó, lo apartó, lo apartó, lo apartó. Y hoy, infelizmente, nosotros, los seres humanos, ya no conseguimos más oír la voz de Dios. Por esta razón, ya que el pecado hizo esa separación, ese muro de separación, entonces, basado en eso, y por esta razón, es que Dios pidió, y está aquí en la Biblia, Dios pidió, «Hagan un santuario, y yo habitaré en medio de ellos». Y ahí Dios pide hacer el santuario. En el capítulo 25 de Éxodo, Dios dice cuál material debería usar para hacer el santuario, y allí habla de oro, plata, habla también de bronce, menciona los colores, las medidas. Dios da toda la orientación para que el santuario pudiera ser hecho, y así Dios pidió a Moisés que hiciera el santuario. Pero ¿cómo es que Moisés podría hacer un santuario si él no tenía la especialidad, no era un especialista en construcción? No sabía hacer eso. Entonces Dios le dio una visión, y la visión que Dios le dio, yo se la quiero mostrar a usted ahora. Para que Moisés hiciera un santuario semejante a aquel, vamos a acompañar en la palabra de Dios, en la Biblia Sagrada. ¿Qué visión es esa? ¿Qué mensaje es ese? ¿Qué modelo es ese? Vamos allí, vamos a ver. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, y vamos a ver aquí cuál fue la visión que Dios dio a Moisés y qué modelo es ese que Dios dio a él para que él pudiera construir un santuario de la forma correcta. Dice aquí el Apocalipsis 11:19, «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo». ¿Vio? Dios mostró a Moisés un santuario que existe en el cielo y le dijo, «Haz un santuario semejante a este». Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, confirma este mensaje. Dice así: «Los cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Así Dios dio la visión del santuario a Moisés y le dijo, «Haz uno igual». Y Moisés hizo uno igual. ¿Cómo es ese santuario? Veamos algunos detalles del santuario.
toda esa construcción, los muebles, algunos detalles importantísimos, conforme Dios mostró a Moisés en aquella visión. Vamos a ver. Aquí en mi computador yo tengo mucha información que voy a mostrarle a usted, que usted podrá acompañar en la Biblia y también a través de las imágenes. El santuario que Dios pidió que Moisés hiciera debería tener un patio, el lugar santo y un lugar santísimo. Veamos de nuevo, un patio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el patio había dos objetos, un altar de sacrificios de animales y una vasija con agua o una fuente si usted quiere, una fuente con agua. Ahí entrando en el lugar santo tenía una mesa con 12 panes. Eran llamados panes de la proposición, panes hechos de la flor de la harina, sin levadura. Tenía una pila de 6 aquí y una pila de 6 aquí, 12 panes. Aún en el lugar santo tenía un candelero con 7 lámparas. Esas lámparas estaban encendidas de día y de noche, continuamente. Lo que hacía que aquellas lámparas se mantuvieran encendidas era aceite. Tenía también en el lugar santo un altar de incienso. Ese altar quedaba más o menos allí, cerca de la división al lugar santísimo, pero aún en el lugar santo, un altar de incienso. Después, pasando al lugar santísimo, había una cortina grande, un velo enorme. Esa cortina se llamaba velo. Ese velo era el que separaba el lugar santo del santísimo. En el lugar santísimo había una gran arca, una gran caja, un gran arca de madera revestida de oro, y esa arca es conocida en la Biblia como arca del pacto o arca del testimonio. Allí estaba en el lugar santísimo. Dentro de esta arca, en el lugar santísimo, estaba el maná, la vara de Aarón que floreció, y las 2 tablas de los 10 mandamientos. Eso estaba dentro del arca. Sobre el arca había una tapa, y esa tapa se llamaba propiciatorio. Y sobre la tapa había 2 ángeles, querubines, hechos de oro, así, uno inclinado hacia el otro, así. ¿Entendió? De esa manera, 2 ángeles sobre la tapa del arca, y ahí, en el medio de esos 2 ángeles, sobre el arca en el lugar santísimo, era exactamente allí que Dios se manifestaba una vez al año. Ese día que Dios se manifestaba era conocido como el día de la expiación. Era el día de la reconciliación, el día del juicio, el día del perdón, el día de la misericordia. Ese día de expiación, Dios se manifestaba allí, en el lugar santísimo sobre el arca, entre los 2 querubines. Esa manifestación de Dios allí era conocida como Shekinah. El Shekinah era la presencia de Dios, una nube de fuego con la presencia del Dios Todopoderoso. Todo eso que acabé de presentarle a usted está en Hebreos capítulo 9 del 1 al 7. Recordando que en lugar santo el sacerdote entraba y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote. El sacerdote entraba en el lugar santo 2 veces al día y en el lugar santísimo el sumo sacerdote solo 1 vez en el año o al año. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Para qué aquel santuario? El santuario del Antiguo Testamento era como una escuela para enseñar al pueblo el plan de la salvación, porque antes de que Cristo muriera en la cruz, las personas no tenían esa referencia que nosotros tenemos hoy para obtener el perdón por la sangre de Cristo. Entonces, ellos tenían el santuario, y toda vez que cometían algún pecado, ellos debían tomar un cordero. El pecador llevaba el cordero hasta el patio del santuario, allí él se arrodillaba, colocaba la mano sobre la cabeza del cordero, confesaba sus pecados a Dios y transfería su culpa del pecado para el corderito. Después tomaba un cuchillo y cortaba el cuello del corderito, y aquel corderito moría en su lugar, y la sangre de él era usada, allí en el santuario, por el sacerdote. Y el sacerdote entonces, con su pulgar derecho, hacía impresiones digitales en las puntas del altar, y lo restante de la sangre lo vertía en el velo y derramaba en la base del altar. Levíticos 4, del 23, o mejor, del 27 al 30. Allí está la descripción de ese ritual, del santuario. Así el santuario funcionó durante muchos años antes de Cristo. Era una tienda móvil
que ellos montaban y desmontaban. E hicieron eso más de 40 veces. Aproximadamente 41 veces montaron y desmontaron el santuario. Y así ellos hacían el ritual del santuario cada día durante todo el año. Cuando completaban un año haciendo todo eso, entonces el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para presentar los pecados de todo el año a Dios. Dios se manifestaba y por su misericordia perdonaba los pecados del pueblo. Y ese día era el día de la purificación del santuario, era el día de la expiación, era el día del juicio. Y ahí ellos hacían toda la limpieza del santuario, cambiaban las cortinas, cambiaban los tapetes, limpiaban todo, toda aquella sangre, sacaban todo de allí y al año siguiente comenzaba todo de nuevo. Y así sucesivamente. ¿No es increíble todo eso? Es realmente impresionante. Ahora, ¿qué significaba cada detalle del santuario? Primeramente, el santuario tenía 3 puertas. La primera puerta era de la calle para el patio. La segunda puerta era del patio para el lugar santo. La tercera puerta era del lugar santo para el lugar santísimo. Los judíos acostumbraban llamar a esas 3 puertas con los siguientes nombres. La de la calle para el patio la llamaban el camino. La del patio para el lugar santo la llamaban verdad, y la del lugar santo para el lugar santísimo la llamaban vida. Entonces era común hablar camino,